Esta comisión tenía que dar tantos las conclusiones y recomendaciones, ha sesionado durante varias horas y nos da información al respecto. Escuchemos. La discrepancia fundamental está en que como realmente el objeto de la investigación era bastante complicado, había que encontrar que funcionarios peruanos hubieran sido coimeados por empresas brasileñas, lo que el congresista Pari ha hecho es irse por las ramas y ha hecho 500 páginas de lo que en el colegio se llama palabreo, ¿no? En donde ha puesto todos los informes de Contraloría de la carretera interoceánica, los informes de Contraloría del gasoducto, del proyecto Olmo, del proyecto Alto Piura, y casi todas las sesiones era para preguntarles a los funcionarios que habían manejado esos contratos sobre las cosas del trasvase de las aguas del río Huancabamba, de la demora por la que se ejecutó tal obra, de las adendas que se firmaron, o sea, temas que o han sido investigados ya antes por el Congreso o son temas propios de Contraloría que no tenían específicamente que ver con nuestra comisión. Cuando nosotros adoptamos el criterio de analizar los contratos que las empresas brasileñas han tenido con el Perú, era para buscar allí justamente que hubiera un funcionario que tuviera un desbalance o algo así. Pero no, lo que se ha perdido el tiempo es en analizar la pertinencia administrativa de cada obra. En lo que se ha encontrado en concreto es lo siguiente. Hay el señalamiento, ahí sí ha habido unanimidad en el voto, de dos funcionarios públicos, un señor Humberto Olchese y otro señor Juan Carlos Ceballos. Esos dos funcionarios públicos han presentado sus puntos de vista y es un tema que se dilucidará en el Ministerio Público, que entiendo es de donde está un proceso en el cual el desbalance patrimonial que tienen lo están explicando. En el resto no se ha encontrado nada, se ha levantado el levantamiento de secreto bancario a 195 personas, 195. Y en el informe ustedes no verán, salvo estas dos personas, que se hable de cualquiera de esas 195 personas donde están brasileños y peruanos que haya tenido un desbalance patrimonial en su secreto bancario. Es más, esa información no ha sido compartida con los miembros de la comisión. El señor Pari ha tenido mucha documentación que no se la ha entregado a los miembros de la comisión. Cuando nos hemos enterado nosotros, en muchos casos, de informes que venían, se los hemos tenido que pedir al señor Pari y nos los ha entregado siempre a regañadientes. Entonces, no ha habido un flujo adecuado de información. Y la segunda vertiente que se ha encontrado son empresas privadas peruanas que, de acuerdo a la Unidad de Inteligencia Financiera, recibían pagos de distintas empresas brasileñas que a su vez eran trasladados al exterior. Eso se ha consignado, se ha votado a favor, pero como son empresas privadas y no están compuestas por funcionarios, se ha puesto simplemente mención a este tema para que lo investigue el próximo Congreso. Se ha acordado recomendar que el siguiente Congreso forme una comisión investigadora con más tiempo, con más consistencia, para que profundice estas investigaciones. Y se ha buscado también que el Ministerio Público logre hacer que el nivel de cooperación con la policía brasileña y el Ministerio Público brasileño permita que haya información fluida al Perú. Es decir, ¿no se encontraba indicios en que algún mandatario, contratos, congresistas? No se ha encontrado, no se ha encontrado ningún caso de una coima. Las que aparecieron en informaciones que venían del Brasil, por ejemplo, proyecto OH, Humala. De lo que ustedes han leído en los periódicos, no hay nada nuevo. No hemos podido encontrar algo adicional. Lo único que se ha encontrado, por ejemplo, es la coincidencia de la visita del señor Piñeiro, presidente de OAS, con su movimiento migratorio y la anotación en la agenda de Nadine Heredia. Hay una coincidencia, pero es información pública. Es decir, no se ha podido encontrar ni hurgar dentro de ese esquema. Y así, en los casos en los que los doleiros son 6 que han manifestado que han venido al Perú trayendo plata. Un señor Meirelles, que no vino al Perú, ahí hay una información equivocada porque se confunde con otro que se llama Leonardo Meirelles, que es un profesor que sí ha venido al Perú. Este Leonardo Meirelles, que es abogado, él hacía los sobres y se los daba a un ciudadano español que se llama Rafael Angulo, que vive en Brasil hace muchos años, a otro que se llama Darico Negromonte, a otro que se llama Alexander Rocha de Sousa, que venían al Perú trayendo ese dinero. Todos ellos han dicho que ese dinero se lo entregaban al señor Alonso de Mendonça, que es el presidente de la OAS.
Y eso también lo ha dicho el señor Alberto Youssef, que es el primer doleiro que ha habido en Brasil. El señor Alonso de Mendonça dice que estos dineros los utilizaban para pago de proveedores en el Perú y para pago de proveedores en el extranjero con depósitos que se hacían hacia el extranjero. No ha mencionado ningún nombre de ningún peruano. Ni ninguna de estas personas ha mencionado ningún nombre de ningún peruano, salvo el caso de una persona que no es funcionario público, cuyo nombre es Gary Dávila Alberdi, que al parecer se trata, que no ha comparecido a la comisión, no se le ha citado, que al parecer se trata de un operador contratado para que trabaje para las empresas brasileñas. Eso es todo lo que hay. Entonces, como ya el plazo se ha vencido y eso no se ha podido avanzar, todo eso pasa para que el siguiente Congreso haga las investigaciones. Pero la ciudadanía no entiende por qué 3 informes. No hay criterio para elaborar los informes. Pues, por ejemplo, yo no he podido votar a favor de ninguno de los casos en los que se plantea el tema de la interoceánica, Proyecto Olmos, porque eso no era el objeto de la investigación. Así que yo voté en contra. Algunos votaban a favor. Y no hay 3 informes, hay uno. Ahora, que un congresista diga no estoy de acuerdo y quiero hacer otro informe, esa es su responsabilidad. Los fujimoristas también desde el comienzo dijeron no, nosotros queremos hacer nuestros informes por nuestra cuenta. Y yo lo he firmado, el de los fujimoristas, porque también sus recomendaciones son de carácter como las que les estoy explicando, que continúe la investigación, que se profundice el trabajo con la unidad de inteligencia financiera, etcétera. Pero si a la larga va a haber 3 informes, muy bien, pues se debatirán los 3 informes. O sea, eso tampoco eso es parte de la práctica, ¿no? ¿El de mayoría? No. Mira, a ver, no hay, o sea, a estas alturas ya no sabemos si hay de mayoría o de minoría. Se presentó un informe. Ese informe tenía 14 conclusiones. De las 14 conclusiones se aprobaron 4 o 5. Y ese es el informe. Si el señor Pari, de las otras conclusiones en las que él votó a favor y no obtuvo el voto de los demás, quiere hacer otro informe, es su derecho. Pero hay un informe, es el que se votó, y él como presidente tiene que presentarlo. Ese es el que se presentó ayer. Si de ese informe hay 2 congresistas que quieren votar, hacer uno nuevo, pero solamente cambiándole las conclusiones, y otro congresista que es él quiere hacer también uno nuevo, están en su perfecto derecho. Si de 7 congresistas 2 hacen un informe, 1 hace otro informe y 4 han votado por un informe anterior, ahí hay 3 informes, 1 en mayoría y 2 en minoría. Es normal. Pero uno de estos informes se menciona investigar a 3 gobiernos, el de Alan García, de Toledo y el actual. En todos los informes se determina que la investigación tiene que ser desde que comienzan las empresas brasileñas a actuar en el Perú. Y eso abarca desde el gobierno de Fujimori del año 95. Porque ahí comenzó la primera inversión grande. Mira, las empresas brasileñas están de hace 40 años en el Perú, esas mismas. Pero digamos en envergadura a partir del tema de Charimoche en el año 95. Si se trata de eso. No se trata de investigar a los gobiernos, se trata de investigar los contratos de las empresas y si hubo funcionarios que fueron coimeados. Y específicamente eso es en el transcurso de los últimos 25 años. Esta paridad acaba de señalar de que al parecer hay varios informes porque los congresistas miembros de la comisión están defendiendo ciertos intereses, ¿no? Políticos. Bueno, ya eso son palabrerías de una persona que siente que ya se le pasa el cuarto de hora de fama y no pudo ser reelecto y quiere hacer un poco de peliculina con esto, ¿no? Pero la verdad es que su informe fue muy mal hecho, muy mal hecho. Se fue todo el tiempo por las ramas, escatimaba todo tipo de documentación y ha hecho muchas sesiones solo que redundan en nulidad. No porque los demás congresistas no fueran, sino que se le ocurría citar cuando estábamos en pleno, por ejemplo. A él se le ocurrió citar los días martes a las 3 de la tarde. Yo los días martes a las 3 de la tarde tengo ya el conflicto entre la Comisión de Justicia y la Comisión de Trabajo. Entonces llegaba un rato y no tenía que irme a las otras comisiones, y entonces él hacía sesiones solo. Y esas cosas pues redundan al final en un informe bastante flojo, ¿no? Bien, en estas declaraciones señaladas por el congresista Mauricio Mulder, él indicó que este informe contiene 14 conclusiones, de las cuales fueron aprobadas 4 o 5, como señala el parlamentario, y eso será pues sustentada por el presidente de la Comisión Lavallato, que es el congresista Juan Pari, en el Pleno del Congreso. Ahora, el dato que ha señalado el congresista Mauricio Mulder, se ha dicho que en el trabajo pues de esta comisión hubo un levantamiento de secreto bancario de 195. En eso concierne tanto peruanos como brasileños, de las
brasileñas. ¿Cuál es? Solamente esta comisión ha encontrado de 2 funcionarios públicos un desbalance patrimonial. Nos referimos al señor Humberto Olchese y Juan Carlos Ceballos. También ha encontrado esta comisión otra vertiente, como es en el caso que empresas privadas también recibieron pagos por parte de las empresas brasileñas. Una de las recomendaciones entonces será que el próximo Congreso también investigue o continúe con este trabajo de la comisión Lavallato que preside el congresista Juan Pari Perla. Pues debemos señalar entonces que existe 2 informes. Uno, el que será presentado en la mayoría sustentada por el congresista Juan Pari, y el otro en minoría presentada por el partido, la bancada de Fuerza Popular.